Muy bien. Esta es una segunda parte del día de hoy, ¿sí? Sobre la composición de elementos. Nuevamente les hago recuerdo de que esta diapositiva es un poco difícil de leerla, el contraste no es muy bueno, pero de hecho, si te, al molestarte un poco, realmente hace de que sepas que hemos avanzado una parte, ¿sí? Eso también es de forma subjetiva algo importante. Tenemos que hablar antes de componer como tal los elementos, entender la composición en F. La forma en la que nosotros escribimos, el idioma que heredamos, que es latinizado, porque nuestra lengua viene del latín, hace de que leamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, como se ve a la derecha, en esas tres flechitas, cuando vemos algún elemento, normalmente tratamos de leer en ese sentido. Arriba, siempre tratamos de ir arriba a la esquina izquierda superior y tratamos de leer en ese sentido. Ojo que no es algo para todo el mundo. Muchos lo hacen y muchos otros no. Incluso hay muchos memes sobre las historietas, ¿no? O los animes, mejor dicho, del otro lado del mundo, que habla un personaje aquí abajo, pero si le vemos la respuesta de arriba, en realidad es el segundo comentario, ¿no? O sea, no es lo primero que deberíamos haber leído. Y eso no es nuestra culpa, ¿no? Sino es porque así hemos aprendido a leer desde niños y está nuestro cerebro acostumbrado a ver eso. Entonces, si la mayor parte de las personas empieza a ver algún elemento de la izquierda y hacia arriba, tratemos también de que el primer elemento que le llame la atención esté ahí y que los siguientes elementos le lleven aquí por la izquierda, ¿sí? Y de hecho por eso también no es muy bueno hacer un diseño totalmente simétrico, porque visualmente nos va a llamar la atención más la parte izquierda que la derecha, ¿sí? Ahora, en ese orden, lo que tenemos que contar es nuestra historia, o sea, la historia de su diseño. Porque tienen que establecer primero qué es lo que quieren decir en el panel. No es que allá voy a poner un buen render y luego le pongo una planta abajo, tal vez el título y lo que sobre le lleno con vegetación. No. Traten de establecer cómo van a contar su diseño. Si no hay algo que les emocione en su diseño, y si ustedes no se sienten emocionados por lo que han hecho, es muy difícil transmitir eso a otra persona, ¿no? Así que tengamos cuidado con eso, ¿ya? Hagan un guión de qué es lo que quieren decir. No tienen que ser poético, pero tienen que componer de qué va a estar compuesto realmente, qué van a comunicar con el panel. Y tienen que seguir esta composición en F, empezar en la esquina izquierda superior, a la derecha, luego bajar y en algún momento volver a ir a la derecha. Ojo que esto no quiere decir que solamente hagan una F, ¿no? O sea, puede haber más lecturas de izquierda a derecha. Pero normalmente en un panel corto a veces ves uno o dos elementos, o sea, no vas a ver más información, ¿sí? Bien. Ahora, en la composición como tal, vamos a hacer un pequeño ejemplo. De hecho, vamos a ver tres ejemplos. Este es el primero de ellos. Estamos trabajando con el formato de 77 por 110, el común, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es dividir el módulo, la mitad. Eso quiere decir que aquí hay 77 y esto es 55. No es que voy a cortar otro papel y lo voy a poner encima, simplemente estoy trazando un par de líneas que estoy sacando del mismo formato del papel. Recuerden de la anterior parte, los múltiplos. Ahora, se ha creado un primer vacío, es decir, una primera caja. Es decir, es un lugar donde puedo colocar algo. Después, ese módulo lo voy a volver a dividir y creo aquí otro vacío, otro lugar donde puedo contener algo. Y en la intersección estoy también dando nacimiento a algún otro elemento que podría estar presente ahí. Y he establecido un eje, ¿sí? A través de esas intersecciones. Entonces, esta solamente es una idea muy simple, no tiene por qué ser así ni que ustedes lo repitan, pero entre lo que hemos visto de la lectura en F y esta otra pequeña estructura,
se puede establecer un contenido, ¿no? Tal vez una imagen principal, una de detalle aquí abajo, un título, ¿sí? O algún par de palabras que nos hagan entender de qué se está hablando, y sobre ese eje de composición terminar de colocar algunos elementos. Esto es algo bastante sencillo, sin embargo, en este lugar sí me he animado a colocar texto, a veces es bueno, sin embargo, si alcanzan a leer, o cuando ustedes tengan la presentación van a poderlo leer de más cerca, pero yo se los leo. Debería estar el concepto del proyecto, ¿no? Las necesidades identificadas y las soluciones para los usuarios. Sé que parece difícil, ¿no? O sea, tratar de escribir todo eso. Tampoco es requisito escribir todo. ¿Qué más dice? Explicar las premisas y puntos claves del proyecto. Los puntos por los cuales vale la pena leer este texto. Y trata de no sobrepasar las 30 palabras. Ahora, ¿por qué es importante que no se pasen en el texto y de que no se pasen de 30 palabras? Porque, así como me están escuchando en este momento, la velocidad al hablar es entendible, por así decirlo, o es comprensible, cuando uno habla en una velocidad de entre 160, creo que era 150, a un poquito más de 200 palabras. En la radio, por ejemplo, eh, tratan de controlar un poco eso, o por lo menos deberían, porque si uno habla muy rápido, no va a entender. Y si habla uno muy lento, ya también se va a dormir, ¿no? Y se va a cansar. Entonces, si en un minuto es ese rango, las 30 palabras más o menos es como unos 20 segundos, de 10 a 20 segundos. Y realmente no debería tomar más de ese tiempo reconocer una idea, ¿sí? Así que si van a colocar un texto, traten de controlar la cantidad de las palabras. No es para colocar todo un discurso, ¿no? Después uno cuando defiende el panel sí puede expresarse en más de un minuto, obviamente, pero lo que vaya a leer el espectador tiene que ser bastante conciso y directo. Ahora, al igual que los múltiplos basados en la proporción áurea, también ustedes pueden generar espacios de oro, por así decirlo, para componer los espacios en los cuales van a estar sus piezas, ¿sí? Ya les decía que en ese lugar se puede volver a componer otro rectángulo áureo. Y cada vez que uno compone eso genera un cuadrado, ¿sí? Y así sucesivamente. Solamente estoy empezando a componer con aquello. Tampoco estoy siendo yo muy rígido, pero después de haber generado otro cajetín aquí abajo, por así decirlo, continúo el trazo y he generado otro espacio. Ahora, en esos lugares vacíos, aquí yo he establecido un lugar central. Y en ese lugar central sí podría estar una planta importante. Recuerden que cuando uno hace un panel, no siempre es lleno de imágenes, ¿no? También podemos estar componiendo un plano arquitectónico. Obviamente ya luego hay que quitar las líneas de construcción. Y recuerden que la localización de los elementos no debe ser sobre lo que puede entrarnos. O sea, estas recomendaciones que les estoy dando es, cuidado que primero hagan el diseño, o sea, los ejes de composición del panel, y luego digan, a ver, aquí en este cuadrado qué le puedo colocar y aquí qué puede entrar. No, primero tienen que tener un mensaje y en base a eso tratar de componer esta composición, ¿no? De elementos, valga la redundancia. Así que primero tienen que tener sus hojas en las cuales han hecho el diseño y ver cuáles son los elementos más importantes y en base a eso establecer realmente sus ejes de composición. Lo que les estoy mostrando solamente es una excusa, ¿no? Ahora, en esos lugares he estado ubicando algunas piezas, ¿sí? Ahora, en una fase más posterior, voy a volver atrás, algunas líneas ya no van a ser importantes porque recuerden que solamente son líneas de composición, podrían desaparecer o incluso no estar presentes, ¿sí? Ahora, igual este texto que he colocado acá es bastante corto, ¿no? No sé, no sobrepasa las 30 palabras.
Ahora, cuando uno empieza a hacer el diseño de un panel y ve en internet muchos ejemplos, siente la tentación de componer todo en un fondo oscuro, porque se ve bien, y de hecho sí se ve bien en una pantalla, de hecho a veces uno entiende más, no por algo, no por nada, AutoCAD ha elegido ese contraste. Los famosos blueprints, cuando uno hacía las copias de planos, eran basados en un color así oscuro. Se ve bien, sí, pero ya a nivel impreso, esto va a ir en desmedro de la calidad de lo que vayan a hacer, porque tendrían que conseguir una impresora láser y poder imprimir de forma tal que se vea como en la pantalla. No, la mayor parte de las impresoras que tenemos acceso acá son realmente a chorro. Entonces lo que hacen es, como su nombre dice, chorrear un poco la tinta y seca rápidamente. Y muchas de las líneas blancas, por así decirlo, en realidad van a terminar llenadas de tinta, ¿no? Si quisieran realmente imprimir un formato basado en un fondo blanco, tendrían que ampliar el grosor de líneas para prever lo que va a chorrear la tinta. Y es por eso de que tal vez siempre es bueno hacer pruebas. Sin embargo, este resultado es en negativo, que puede ser bueno para pantallas, pero cuando vayan a componer algo que van a imprimir, realmente es mejor trabajar en positivo, es decir, que el fondo vaya a ser blanco, ¿sí? Porque realmente va a ser, por un lado, lo más real, los colores no se van a ver muy transformados y realmente se va a notar la valoración de las líneas, ¿no?, que quieren presentar. Esta composición, por ejemplo, es simplemente para mostrar piezas técnicas, ¿no? Tiene sí un croquis por ahí arriba, pero no es realmente un panel muy, muy gráfico, ¿no? Es decir, es bastante técnico este. Simplemente con ese ejemplo quería mostrarles esta primera aproximación. Ahora, vamos a empezar con otro ejemplo, ¿sí? Este está basado bajo un estricto cumplimiento de la composición en F, ¿sí? La esquina acá hay una lectura de izquierda a derecha, arriba abajo, ¿sí? Vamos a ver cómo va. Es igual de 77 por 110 por si acaso. Simplemente que acá se ha establecido un tamaño cuadrado, ¿sí? De hecho ha sido un poco caprichoso. De forma tal de solamente tener esta columna vertical, por así decirlo, y tener un espacio aquí al medio cuadrado. Sí se ha respetado, pero el eje del medio del panel. Y eso sí también va a ser utilizado más adelante. Lo que se ha hecho acá, como llama la atención la parte de arriba, normalmente es bueno colocar un título allá. No les digo que lo hagan de la misma manera, pero normalmente si alguien va a ver esa esquina, va a buscar la información de qué trata lo que está viendo. Es lo más lógico. Se ha tratado aquí de solo poner como una referencia como un isotipo. El isotipo, recuerden que es, a diferencia del logotipo, es un elemento que solo con la forma nos da a entender qué es, ¿sí? Por ejemplo, la manzanita de Apple es un isotipo, pero no dice Apple, ¿no? En cambio, Samsung, del celular, ese sí es un logotipo, porque a través de las palabras sabemos que es Samsung, ¿no? Bien. Después de haber leído ese encabezado, vemos acá un par de imágenes que podrían representar un proceso, ¿no? Uno se ha inspirado en los instrumentos, no sé, ¿no? Obviamente aquí he improvisado bastante, yo no estoy metido en el proyecto como ustedes. En la parte central aprovecho el eje de la mitad de la lámina para ubicar los puntos de fuga de una perspectiva que he podido tener a 2 puntos de fuga. ¿Por qué es bueno hacer ese tipo de cosas? Porque así los puntos fugados están realmente como muy relacionados con el tamaño de la lámina, ¿no? Recuerden que su lámina no va a verse como está en la pantalla, ¿no? O sea, va a estar alrededor de muchas otras cosas y es por eso bien importante rescatar los múltiplos del formato para establecer ejes principales donde vamos a colocar algunas piezas. Bueno, acá abajo tengo una planta y en lugares muy reducidos el texto y tal vez un cajetín, ¿sí?
Obviamente sé que no va a ser igual en sus propuestas, pero bueno. Ahora, en el siguiente cuadro vamos a ver algo que no es muy agradable. Vamos a ver en positivo, ¿sí? Ahora, al ver esto en positivo, la elección de colores ha sido mala. ¿Por qué? No solo se trata de usar, a ver si aquí tengo cafés, le pondré café, ¿no? No es solo eso, ¿sí? Por eso se ve, la verdad se ve feo, ¿sí? Entonces, cuando uno va a elegir la paleta de colores, no tiene que elegirla simplemente porque, a ver, en mis fotos tengo estos colores, o en mi proyecto he elegido el rojo y el, no sé, y el gris, entonces mi panel va a ser rojo y gris. Tengan cuidado con eso, porque aquí yo sencillamente lo que he hecho es, si tengo aquí café, le pongo un tono de café, acá otro, y se ve mal, ¿sí? Se ve mal. Entonces, ¿de qué tenemos que valernos? Lo vamos a ver a continuación.